Para ganar una partida no basta con hacer kills o campear en una esquina. Por si no sabías, las rachas, aptitudes, ventajas podrían definir si ganas o pierdes. Es por eso que hoy te traigo los mejores armamentos para subir a leyenda más rápido. Desde un armero para rushar como un tryhard, otro para defender el punto sin perderlo, hasta uno para sniper. ¿Te gustaría saber qué llevar dependiendo tu modo y estilo de juego? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista con varios armamentos para punto caliente, dominio, control, duelo por equipos y hasta para francotirador. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias y ahora sí, pasemos a ver cuáles son estos diferentes armamentos. Vamos a comenzar con un armero para jugadores agresivos, para esa gente que le gusta ir por los enemigos y eliminarlos de forma rápida en modo frenéticos como punto caliente y dominio. Lo primero a tomar en cuenta es el arma. Suele ser más útil un arma que tenga buena velocidad y sobre todo que tenga buena cadencia, por ejemplo un subfusil. Como este armero es full rush, un arma cuerpo a cuerpo viene bien para movernos por el mapa y por supuesto en comodín nos ponemos la doble ventaja roja extra. La mejor aptitud para rushear sin duda es la niveladora, ya que barre a los enemigos de inmediato. En equipo letal nos ponemos la granada de contacto, mientras que en táctico una inyección estimulante. En la primera ventaja roja nos ponemos peso ligero para movernos un poquito más rápido, en la verde arrollador para que de esta manera se pueda recargar mientras corres. En la azul nos ponemos la de línea dura para sacar rachas mucho más rápido y en la segunda ventaja roja nos ponemos valiente para que el cóctel no nos haga efecto. En cuanto a rachas te recomiendo uno que apoya al equipo, por ejemplo ataque racimo o los raps. Este armero es buenísimo ya que tomas por sorpresa a los enemigos y los eliminas de forma instantánea y no dejas que lleguen al punto, pero ojito que si llegan tenemos el siguiente armero. No hay rol más importante para modos como punto caliente y dominio que el capturador o el objetivo. Sí amigos, el objetivo suele ser demasiado importante en este modo. El objetivo se va a encargar de defender el punto desde adentro a todo lo que da y evitando que los enemigos entren, y para ello primero comenzamos por un arma que tenga buena cantidad de balas y buen daño. Para evitar que los enemigos entren por las entradas puedes lanzar un Thumper como secundaria y por supuesto el cañón vórtice que hará que los enemigos no quieran avanzar. En equipo letal nos ponemos la mini trampa y en equipo táctico nos ponemos la bomba criogénica. En este caso volvemos a repetir el comodín de doble ventaja roja extra. En la primera ventaja roja nos ponemos traje antibombas porque nos lloverán explosivos. En la verde nos ponemos la de fantasma para que los UAV no nos detecten adentro del punto. En la ventaja azul nos ponemos experto en demoliciones para que la Thumper sea más efectiva. Y en la segunda ventaja roja estratega para tener doble equipo táctico. La racha de guardián viene perfecto ya que no solamente daña sino que también ralentiza combinado con el misil predador. Este armero es un poco rata la verdad, ya que imagínate las puertas bloqueadas con bombas criogénicas, lo cual es muy molesto porque te mueves súper lento, pero encima el guardián, que además que te mueves lento, te está dañando. Digamos que tu enemigo evita esas cosas, pero seguramente el cañón vórtice, la Thumper y la mini trampa no. A mucha gente le puede dar ansiedad ser objetivo ya que te atacan por todos lados, pero te traigo un armero que va a servir como apoyo. Este armero es perfecto para robar el punto a los enemigos, es decir cuando ya lo tienen capturado, pero también sirve demasiado para defender el punto cuando los enemigos ya están bien cerca y casi adentro. El arma es lo de menos, si es una media distancia viene todavía mucho mejor. En secundaria nos ponemos un lanzador ya que vamos a reventar las rachas de los enemigos. Hablando de rachas nos ponemos apoyo de rachas de bajas para tener una extra, y qué mejor manera de limpiar el punto que con el núcleo de reactor como aptitud. La carga de perforación viene perfecto para sacar a los enemigos y en táctico nos ponemos la granada PEM. En la ventaja roja nos ponemos traje antibombas porque andaremos cerca del punto. En la verde despiadado para que las rachas con IA no nos detecten, y es importante porque robaremos las rachas con el lanzador y apoyo de potencia de fuego. Este armero es una joya, de verdad te lo digo, es una joya, sobre todo si vas con tu compa que está capturando. Este armero lo hice pensando para la gente que quiere apoyar a capturar pero no quiere capturar porque sabe lo difícil que es. Cuando capturas no basta con ponerte en una esquina esperando, claro que no, tienes que usar tu equipamiento completo para que de esta manera no puedan entrar. Ahora vamos con un armero para duelo por equipos, y aquí es muy importante que pongas atención ya que lo que haremos es buscar equipamiento que hagan que matemos pero que no nos eliminen. Este armero también puede servir para control o primera línea, ya que en estos modos se ocupa reventar, ya que al final de cuentas se gana matando a los enemigos.
Olvídate de un láser en tu arma, busca uno que pegue demasiado fuerte o que tenga demasiada cadencia dependiendo el mapa. Lo mismo con el arma secundaria, si es mapa corto, una pistola, si es largo, un cuerpo a cuerpo. El comodín bombardero nos permite llevar doble equipamiento letal y en aptitud nos ponemos el traje cinético para que no nos revienten tan fácil. En este caso llevaremos la granada de fragmentación y también la granada de contacto. En la ventaja roja nos ponemos traje antibombas para que no regalemos muchas bajas. En la ventaja verde nos ponemos la de fantasma para que no nos detecte el UAV. Y para que las granadas sean más efectivas nos equipamos experto en demoliciones. Las rachas dependerán mucho de tu habilidad, ya que puedes llevar rachas grandes y no las vas a sacar. Mejor lleva unas más humildes, pero sácalas todas. El carrito de conmoción y el dron cazador suele ser una buena opción. Yo me pongo el Goliath y con eso créeme que suelen llorar. Pero como dije, dependerá mucho si puedes sacar rachas o no puedes sacarlas, ya que de lo contrario limítate a solamente buscar que no te revienten, bajar más de lo que te bajan. Ahora te voy a compartir un armero para sniper. Es un armero muy equilibrado, no esperes ni el mejor rushero ni el mejor campero, simplemente sirve para todo. Personalmente es el que uso, no es que sea el mejor sniper, por supuesto que no, pero siento que es demasiado efectivo, al menos para punto caliente y duelo por equipos, así que pon atención. El Tundra sigue siendo uno de los mejores sniper a pesar de que los de Activision lo nerfeen. Luego en secundaria nos ponemos una pistola, ya que suelen llegar más de uno a la vez. Que no se te olvide la granada de gas, ya que con eso los enemigos no pueden apuntar. En el comodín nos ponemos doble ventaja roja extra. En la primera ventaja roja nos ponemos peso ligero, pero si eres táctico también funciona acechador. En la segunda un pulmón de acero, ya que este permite que apuntemos por más tiempo sin que la mira se mueva. Es un armero humilde, si quieres irte BD solamente ponte silencio mortal y estarías joya. Evidentemente si vas a ir a jugar táctico no le pongas láser por nada del mundo y quizá ponle un silenciador a esta arma. Ahora te voy a compartir mi armero, es decir el que uso de toda la vida. Cabe destacar que este no se especifica en uno en particular, pero normalmente suelo atacar de forma agresiva y en momentos más táctico. Como quien dice, me adapto perfectamente a la situación, ya que suelo jugar en random y sabemos que en random tienes que hacer absolutamente de todo. Aquí está mi armero, misil predador, UAV, un Raps y por supuesto el Goliath si las cosas se ponen demasiado complicadas. La clave del armero es la solución rápida, ya que lo que menos queremos es que nos eliminen, ya que casi siempre cuando nos eliminan se pierde el punto por completo. Ya sabes, cosas de random y eso siempre pasa. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esos armeros. Evidentemente estas son recomendaciones que tú puedes ir probando y cambiando si ves que algo no está funcionando, porque acuérdate, lo más importante es que te funcione. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete, pero sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.